porque mucho del capital que posiblemente hoy se debería estar utilizando para descarbonizar la economía, lo estamos utilizando para invertir, para construir toda la infraestructura que se necesita para soportar la inteligencia artificial. Pues trillones de dólares. Entonces, esa es parte de mi conclusión. En 10 años vamos a estar en una situación donde la adaptación al cambio climático es súper estratégica. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Cadenas de Valor Sostenible. Bueno, empezando o continuando con el año 2026, hoy tenemos sin preámbulo, mucho preámbulo, un gran invitado, un gran amigo que además me ha acompañado en mi carrera en este tema de sostenibilidad, Eduardo Atortúa. Él ha pasado por cargos muy importantes de Deloitte, después de PRI, volvió a Deloitte, pero acá nos está acompañando, que no es con Deloitte, aquí viene Eduardo Atortúa. Me dice, ¿cuál es el producto que yo voy a mostrar? Pues Eduardo Atortúa, líder de sostenibilidad. Bienvenido, Eduardo. Marta, muchas gracias, muy contento de poder estar teniendo esta conversación contigo. Cuando Marta me invitó a este podcast, yo le respondí que por fin, porque como Marta muy bien lo dijo, pues tenemos una relación ya de muchos años y me encantó este proyecto. He estado fiel seguidor pues de los capítulos anteriores, entonces pues muy contento y muy honrado por la invitación. No, Eduardo, por supuesto que estabas ahí desde el principio, pues la idea obviamente era estar contigo, pero mira que este podcast se ha ido más como a líderes que están empezando en estos temas, sí, o a personas que miran con mucha inquietud, buena o mala, ahora vamos a hablar todo el tiempo de eso, los temas de sostenibilidad. Entonces hemos preferido como traer líderes dentro de las empresas, ¿cierto? Entonces ya han pasado 12 capítulos con personas de industria, sector manufacturero, agroindustria. Obviamente tú eres un experto tanto en los temas del sector financiero, sostenibilidad, finanzas sostenibles, desde la consultoría, entonces tu mirada es muy diferente y por eso este capítulo es muy especial y va a estar muy entretenido y va a tener muy material, va a tener mucha materialidad porque vamos a conversar de manera muy crítica de todo lo que está pasando en sostenibilidad, relajados, pues aquí podemos decir lo que pensamos realmente en este año tan retado, ¿cierto? Si el 2025 fue complejo y esa va a ser la primera pregunta que yo te voy a hacer, ¿cómo se cierra el año? Pues el 2026 va a ser de locos con muchísimas incertidumbres. Entonces, para entrar en materia, Eduardo, ¿cómo sientes tú? Y vamos a hablar también este panorama en Colombia y en otros y en el exterior. Creo que uno de los temas que vamos a estar todo el tiempo pensando y dividiéndonos la cabeza es, una cosa es en nuestro país, otro es para el que está en Europa y otro es para el que está en Asia y muy difícil para los que están en todos porque de verdad que les va a tocar complejo, pero el tema está muy como segmentado, sí, fraccionado. Bueno, pero hablando del 2025, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué fue lo que pasó realmente en el país? A ver, yo creo que es muy válido la reflexión que haces cuando uno sobre todo quiere entender en sostenibilidad qué está pasando. Sin dudas hay que analizar lo que sucede a nivel global, particularmente en Estados Unidos, porque si nos devolvemos al 2025, pues eso fue Estados Unidos obviamente el cambio político que tuvo el país, pues también llevó a una aceleración, digo yo, de la transformación de la sostenibilidad, que podemos pues ahorita seguir hablando de eso, pero al punto con el que quiero iniciar es que efectivamente hay una conversación frente a qué está pasando local y global. Sí. Entonces yo creo que a nivel local estos conceptos de sostenibilidad, de gestión social y ambiental, el rol del sector privado en estos temas sigue estando presente, se transforma, pero digamos que uno no observa, digamos, como tanta controversia y como sí, y posiciones pues como complejas entre los actores que están buscando promover estos temas en países como Colombia, en general pues en muchos países digamos de América Latina, mientras que en el 2025
En otro tipo de mercados, particularmente pues reitero el caso de Estados Unidos, pues sí uno observa pues unas diferencias sustanciales en la manera como se entiende la sostenibilidad, y eso es lo que creo que está llevándonos a lo que yo percibo cada vez más en el 2026, y es una clara transformación de este concepto. O sea, la sostenibilidad va a seguir existiendo, pero posiblemente el nombre sí que va a evolucionar. Digamos, en el mundo financiero, que es en el que yo más me muevo, en los últimos años se hablaba mucho del término ESG o ASG. Sí, como estándares, es que nos rayamos con el tema de estándares y ese yo sí pues estoy convencido que murió, que está muriendo rápidamente. Está en gris, está en pijamado. Sí, pero entonces se va transformando pues a otros conceptos. No suena charro, pero está en pijamado, es porque, digamos, bueno, un poco mi percepción de lo que se vive. Yo pues leo todo el tiempo y en LinkedIn tengo muchas personas de otros países, y pues la empresa en la que trabajo reporta en España, entonces yo estaba rayada con CSRD y el Omnibus, y bueno, y entonces como que estaba como terminando el año supremamente nerviosa, y ayer, y después del discurso de Trump, ahorita hablamos de él en Davos, yo dije no, pues yo también me tengo que tranquilizar. Me tengo que tranquilizar porque Colombia no está viviendo eso, está viviendo otros retos, ¿cierto? Sí. O con otros nombres, pero no con esa polémica y ese ardor, digamos, que se está viviendo en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, uno sí siente un frenito de mano, o sea, sí siente, pasamos de cuarta a tercera, podríamos decir, ¿cierto? Y vamos como pasando el policía acostado, porque venía esto con todo. Yo creo que los bancos, el sector financiero, tú dices, ha hecho un push muy grande, y la parte normativa también, pero en vista de, digamos, si uno levanta un poquito la cabeza y ve lo que está pasando a nivel mundial, uno dice, acá también vamos a tener el viento de cola, o sea, acá también va a venir esa relajémonos, pues que es que esto también se tiene que decantar. Sí, total, y yo creo que cuando uno piensa pues la sostenibilidad, y ya la aterriza pues a cuáles son esos temas ambientales, sociales, de gobernanza, pues que tanto el sector público como el sector privado tienen que priorizar y gestionar. Claramente uno observa que hay agendas que van transformándose, agendas que van tomando quizá un poco más de fuerza, otras que se están sin dudas pues como ajustando a esta nueva realidad. Creo que un buen ejemplo pues de que nos pasa en Colombia es todo lo que tiene que ver con la transición energética, que sin dudas sí es un tema que ha generado pues un poco más de debate y de polémica también, pues porque entra pues como a una coyuntura política, pero creo que hasta en ese punto tenemos que entender pues como que hay que ser mucho más pragmáticos en cómo abordarlo, y es parte como de esas transformaciones que estamos viendo hoy pues como en la conversación. Pero yo coincido contigo en que si hay un freno, o sea, ese comentario que hacías de cuarta, tercera, sin dudas, yo lo veo todo el tiempo en el sector financiero, que posiblemente lo podemos hablar más adelante. Yo creo que también bajar de cuarta a tercera no es malo en algunas cosas. Por ejemplo, ahorita hay que prepararse más. Ahorita hablabas de CSRD. Sí. Y yo, por ejemplo, pues como consultor tuve la oportunidad con mi equipo hace 2 años de iniciar un proyecto con un cliente que tenía que, en teoría, reportar bajo CSRD, también tenía sus operaciones en España, y yo terminé ese proyecto y yo veía pues, la cantidad de tiempo que le invirtió mi equipo a asesorar a este cliente, y yo decía, no, pues... Es muy loco. Esto no me cuadra, pues no entiendo qué es toda esta información que se requiere, todo este tiempo que hay que dedicarle a este proceso para que al final no sea claro qué tanto esa información realmente genera valor y ayuda a tomar decisiones. Pues sobre todo decisiones no para la empresa, sino para el que se supone que lo va a leer, porque si la regulación se supone que está diseñada para que pues, los grupos de interés de las empresas pues, revisen esa información y tomen decisiones. Pues yo decía, de toda esta información, porque era demasiada información. Pues, pero es que la verdad es que estaban pidiendo 1130 estándares. Entonces quiere decir, pues lo que yo interpreto es que se perdió la materialidad, porque antes tú reportas, pues los que venimos haciendo reportes, cuáles son tus dolores, cuáles son tus temas relevantes, y enfócate en eso. O sea, si para mí diversidad, equidad, inclusión no suma, si no tengo riesgo social, soy un banco, pues que estoy en una oficina. Ella no es invitada, es la dueña del podcast, ella está en todos los capítulos, y
y no la podemos sacar porque no nos deja terminar. Juiciosa y sin participar. Muy bien, entonces, si no se escoge cuáles son esos temas relevantes, se desgasta tanto la organización, se pierde el foco y especialmente, pues nadie va a leer eso, ¿cierto? Sí, nadie va a leer eso, entonces yo creo que pero aunque eso es relativo. Bueno, porque les toca. No, okay. porque yo siempre vengo desde hace un par de años diciendo que ojo, porque la inteligencia artificial sí se lo lee, entonces, bueno. Pero no sé si vamos a terminar en el punto donde lo elabora la inteligencia artificial y lo lee la inteligencia artificial. No. y los humanos quedamos ahí. Y aprende. Y nos regañan es a los humanos. Sí, exacto. Bueno, pero sí, ese punto es interesante. Yo utilizo, a mí me gusta mucho un documento de Deloitte que leí pues a principios del año pasado y decía lo que está moviendo la agenda, y era así, es el sector financiero, el sector normativo por todo lo que hemos visto y los litigios estratégicos, las ONGs. Cuéntanos lo que está pasando realmente en los bancos. Cuando uno se lee, pues el Pacto Verde, mejor dicho, venían sí. como una moto, y realmente, yo voy a decir una palabra, con cojones. O sea, sí. venían con todo para soportar este proceso. Creo que también gracias a los bancos se desarrolla todo esto de los estándares, pero un poco se sale de las manos, ¿cierto? Sí. Se les sale de las manos el tema y como víctima de su propio invento, pues tienen que hacer algo con toda esa información. Total. ¿Qué se comenta dentro del sector financiero? Y tú como experto, ¿cómo ves el tema? Sí, mira, yo creo que cuando analizo lo que ha pasado en los últimos 2 años y la forma como el sector financiero viene pues como también adaptándose a esta nueva realidad, yo veo tengo como dos sensaciones. Una que tiene que ver con poder evidenciar esas entidades financieras que a pesar de toda esta coyuntura siguen avanzando con estos temas. Le tienen fe, o sea, posiblemente sí. Puede que no lo comuniquen tanto como antes. Ahorita pues el concepto de green hushing, que es sí, también sí. donde pues las empresas siguen haciendo pero no comunican tanto. Con mucho cuidado. Ajá. Con mucho cuidado. Entonces yo creo que hay muchos bancos que a mí me ha parecido valioso que igual lo siguen haciendo. Uh-huh. Entonces eso yo creo que es también un mensaje muy potente. Porque el poder del banco, es que claro. Tú te imaginas que de la banca, pues yo no digo como banco de personas, pero que la banca empresarial le pregunte al cliente qué va a hacer y usted sí sabe si en 10 años con qué energético va a funcionar. Bueno, eso por lo menos habría una conversación fuerte total. A nivel de junta y con los vices financieros. Total. Entonces, mira, yo creo que igual hay bancos que siguen con esa agenda. A nosotros nos pasa frecuentemente que sigue llegando pues capital, sobre todo asiático, europeo, muy interesado pues en fondear o en financiar entidades financieras en América Latina para que implementen o financien proyectos pues con criterios de sostenibilidad. Eso sigue existiendo, pero como te digo, ya con una forma de comunicar distinta. Pues yo creo que eso es positivo. Y la otra sensación que me queda es, yo igual, quizá en ese boom de la sostenibilidad de las finanzas, que yo me devolvería por ahí al 2000, obviamente desde el 2015 en general se generó un marco que con el Acuerdo de París más los ODS pues le dio muchísima fuerza a la agenda de sostenibilidad, pero uh-huh. a los temas financieros yo siento que 2018, 19, 2021 con la pandemia, toda esta agenda igual siguió tomando mucha fuerza hasta que llegó el conflicto de Ucrania y luego pues obviamente las elecciones de Estados Unidos. Entonces tuvimos como 5 años en donde todo el sector financiero, bancos, aseguradoras, fondos de inversiones, todo el ecosistema estaba pero súper activo en estos temas y yo estaba metido en ese mundo. En ese momento yo trabajaba para los principios de inversión responsable, entonces mi labor era básicamente promover eso. Entonces digamos que fue muy bueno porque pues me traía un viento pues a favor buenísimo para promoverlo, pero también obviamente en el momento uno pues como que no lo analiza tanto y no se queda pues como en esa reflexión, pero ahora ya en el retrovisor es más fácil verlo. Claramente yo interactué con bancos, aseguradoras y fondos de inversión, por ejemplo en América Latina, que yo sabía que esto no les importaba. Uh-huh. Pues o que yo me trataba de hacer la idea de que cuando hablaba con ellos y les promovía estos temas, como que sí, pero ¿sí al van final, a hacer, okay? Pero al final yo pues ya devolviéndome unos años yo decía, pues claro,
pues ahora que ya no los veo tan activos, digo, pues ahí está, o sea, esa sensación que yo tenía cuando los conocí, que no los veía tan convencidos, ahora que el tema está cambiando y que tienes como la oportunidad de pronto dejarle de dar tanta importancia, pues yo los veo ya, pues como que no... Sí, es lógico, claro, porque esto tiene una inercia, ¿cierto? Todas las empresas lo están haciendo. Mira que, o sea, eso pasa en las empresas, en el sector productivo y en los bancos también, no pueden quedar atrás. Es un factor diferenciador estar en eso, pero lo flojo se cae, ¿cierto? El que no estaba seguro y no lo tenía, pues no lo había adherido realmente con contundencia, pues empieza como a mirar, bueno, esperemos a ver. Pero a lo que voy con la pregunta que me hacías y cómo me siento yo con eso, yo digo, pues está bien, o sea, ya también el que lo quiera hacer de verdad, qué bueno, yo creo que estos son los momentos también, porque sin duda, o sea, si usted ve esto como una ola, estamos en la parte, pues estamos el decreciente de la ola, claramente, entonces qué bueno ver las organizaciones que a pesar de todo eso siguen trabajando el tema. Claro, otra vez se están reinventando cómo lo dicen, cómo lo hacen, pero uno sabe que lo siguen haciendo. Sí. Y yo creo que eso también es una señal positiva. Y sé absolutamente que tú y yo compartimos que el tema de riesgos es un enfoque muy estratégico, porque realmente pues el banco y la empresa, si algo le duele es el riesgo. Total. Y el riesgo va a pasar así, eso no es moda. El riesgo, pues la materialización del riesgo está, el efecto del cambio climático, así digan, bueno, ya Trump pues declaró que hace mucho, pero lo ratifican lados que no hay cambio climático, que eso es un invento, bueno, todo esto. Pero las pérdidas de las compañías, lo que están pagando los aseguradores, pues eso no se puede tapar el sol con las manos, es una realidad que las comunidades se oponen, que, bueno, todos los temas, pues no se pueden borrar de un plumazo. Entonces la gestión continuará. No, y yo creo que desde la gestión de riesgos, o sea, otra vez, si asumimos, volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué veo que está pasando y qué va a pasar en el 2026? Yo creo que vamos a seguir en una ola decreciente, pues de que estos temas están en transformación, pero que al mismo tiempo, como las personas que llevamos ya una buena cantidad de años en estos días, hace unos meses que estuvimos en una charla contigo, usted que hizo, se presentó y yo no sé, usted tiene la carrera de yo no me acuerdo cuántas décadas dijiste que tenías de experiencia. Pero me gana Claudia, pero Claudia Rivera dijo que no y después hizo la cuenta de lo que ella tenía. Seguro, entonces, pero los que ya llevamos más o menos 2 o más décadas en esto, sabemos que esto ha tenido varios picos y bajadas, entonces ya estamos acostumbrados. Entonces claro, yo a veces tengo que sentarme con los chicos con los que yo trabajo, con mis compañeros, mis colegas, que son personas pues, más jóvenes y que posiblemente pues, nunca les había tocado pues, una situación donde el tema de la sostenibilidad, o como se llame, pues, digamos, este tema de abordar temas sociales y ambientales con las organizaciones, pues estuviera como en una tendencia creciente, pero entonces ahí es cuando uno se sienta con ellos y les dice, oiga, pues así me sentí yo en el 2012, en el 2000, o sea, no me preocupe que eso tiene sus... Y los matices es este punto, como aquí nos siguen personas que están empezando en estas lides, claro, esos matices, y hace, por ejemplo, pues 15 años, el tema de ética, ¿te acuerdas cuando Ethos y entonces el que marcaba la parada era, cuando estábamos en ISA, lo que marcaba la parada era pues Brasil, Brasil. Pues no quiero decir que Ethos no sea importante, pero ya nosotros no oímos hablar de eso, porque todo el tema de compliance, de ética, después del 9/11 cambió, ya se volvió normativo, o sea, hay hechos, y rico hablar de eso, hay temas históricos que marcan, y esto de la guerra, pandemia, la guerra de Ucrania, y la segunda elección de Donald Trump y el tema energético, el conflicto energético, pues es el hito que nos está tocando vivir. Sí. Pero yo, por ejemplo, pensaba algo, ahorita tú hablabas del discurso de Trump, yo creo que también en estos días estaba también en un webinar y me pedían que terminara como una nota positiva, claro, porque a lo mejor pues puedes escuchar muchas cosas que te llevan más como una visión un poco más pesimista, entonces me dijeron, no, termine con una visión positiva. Entonces yo dije 2 cosas, pues la primera es, bueno, visión positiva, por ejemplo, mira qué interesante que en ese escenario global haya un discurso como el del primer ministro de Canadá, pues donde de alguna manera pues también realista ante este nuevo escenario, pero donde también te marca unos valores
y donde, por ejemplo, te habla el desarrollo sostenible como uno de esos temas que nos debería seguir, pues como uniendo como sociedad. Entonces aparece eso, pero yo después también decía, oiga, se dieron un montón de circunstancias hace 11 años para que se crearan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que se firmara el Acuerdo de París, y uno cree que eso fue, pero fue hace 11 años, tampoco fue hace mucho. Sí. Entonces, claro, el mundo da muchas vueltas, hoy estamos en otro escenario diferente, pero ¿por qué no puede haber otra vez un 2015 en 5 años, en 10 años, en 15 años? No, y el 2030 nos va a poner a todos en una revisión de declaraciones que creo que va a volver a hacer conciencia del tema. Pero sin duda lo que hay es una mutación de los conceptos. Yo creo que me has escuchado también, o lo hemos conversado informalmente, que el tema energético es cambio climático. Digamos pues que ahora es un tema pues del precio, de la capacidad, pero es porque estamos hablando de petróleo, de carbón, ¿cierto? De transformación, de descarbonización, pues porque es un tema de cambio climático. Seguramente ya no vamos a hablar de eso, sino de la dependencia de los recursos naturales, no vamos a hablar de biodiversidad y la COP16, pues que eso fue el boom, es que venimos de un boom, mejor dicho, venimos del sueño a aterrizar, sino de dónde vienen nuestros recursos naturales y que son finitos y que hay que conservarlos. Entonces todo esto está muy interesante. Me gustaría, si hablamos acá en Colombia, también lo hemos hablado, Eduardo, yo soy muy crítica como de muchas estadísticas y estudios que leo. Yo trabajo hoy con mucho orgullo en una empresa que es muy grande, pero es una empresa de familia no listada en bolsa. Y a mí me da eso una óptica distinta, porque en todos los escenarios que uno ve, que están los del Dow Jones, que está todos los que son, ¿cómo es la palabra? Decirlo bien, bursátil, los que... Sí, las empresas pues que están en el mercado. Pues 500, bueno, todos esos son las grandes empresas del mundo. Por aquí tenía la cantidad de empresas que las quiero decir porque es que hay que aterrizar, esto no se puede generalizar. Entonces, en el mundo de OCDE, información de la OCDE, hay 44.000 empresas que cotizan listadas, en bolsa, listadas. De ellas, 12.900 reportan. Entonces, ese es el filtro. Y de las que, bueno, y el resto como que no existieran porque no hay datos. No hay datos del resto de las empresas. Entonces creo que eso también, volviendo a que el resto de las empresas también siguen haciendo las cosas, claro, empresas grandes, medianas, que ya vienen esto y lo hacen por convicción, lo van a seguir haciendo muy bien. Nos concentramos, o sea, mi punto es, la data solo cobija algunas. Entonces como que no tenemos información de todo lo que está pasando en el mundo. Sí. Bueno, volviendo a eso, tú que, digamos, hablaste mucho el año pasado de todo este trabajo con las super sociedades. Quiero volver a Colombia, que son temas muy importantes, como dos temas que se movilizaron mucho. La circular 015 de la superfinanciera y esta circular la 100 de las super sociedades que pero sí puso en la lupa, aunque no es, además hubo pues muchos mitos ahí, no era que fuera reporte ni siquiera, es una encuesta de carácter voluntario que además arroja unos datos muy importantes porque es la caracterización del mercado o de las empresas desde sostenibilidad. Entonces, ¿a quién va a mirar las super sociedades? A las empresas de más de 40.000 o 30.000 salarios mínimos y les va a preguntar una cantidad de cosas en todos estos temas de sostenibilidad. De ahí, ¿qué se concluye de esos datos de la super? Sí, yo coincido. Yo creo que hay una señal, pues obviamente de parte de las super sociedades en invitar a las compañías a gestionar y comunicar sus prácticas. Quizá los mensajes que se han dado para que lo hagan pues han sido algunas veces contradictorios y han generado pues dudas en el mercado, pero digamos que lo que se definió el año pasado en términos, como bien lo dices, de que las empresas que voluntariamente lo deseen puedan responder un cuestionario y que a partir de esa información pues la Superintendencia de Sociedades pueda caracterizar y entender mucho mejor en qué estamos en sostenibilidad. Yo creo que ese ejercicio de esa manera es valioso. También creo que hay un tamaño de empresas en Colombia que por ingresos sería importante que avancen gradualmente hacia un proceso de comunicación de sus prácticas.
Pero todo. 30.000 es... No, 30.000 no es el número. Muy loco, sí. Eso sí, pues te lo aseguro. Uno dice 30.000 es toda la plata del mundo, pero no. Ese no es el número y no, Sí, y no, y no me voy a exponer aquí públicamente a decir cuál creo que... Yo sí sé cuál debería, pues, o creo cuál debería ser el número. Tengo mi número, pero dilo. No lo voy a decir. Ay, acá. pero ¿por qué no? No, porque después me gana un problema. ¿Tú crees que la super va a decir? No, después me gana un problema. Sí. Como dijo Eduardo. Entonces, pero yo sí creo que hay un segmento de empresas que, sí, si lo conectamos también con lo que mencionabas de la circular 015 de la superfinanciera, creo que sí podemos encontrar un match adecuado entre la información que requiere el sector financiero para analizar riesgo ambiental, social y climático y la información que es disponible de, te voy a dar este número, de más o menos las 250 empresas más grandes del país, que usualmente los estudios, diferentes estudios que se han hecho, que dicen que en Colombia las 250 empresas más grandes del país por ingresos reportan más o menos el 80-85% de las empresas. Entonces ese ya está más o menos cubierto, ¿sí? Con un proceso voluntario. Sí. De la 250 para adelante no lo hemos logrado. Ahí ya la información que entrega las supersociedades en su informe que sacó en el segundo semestre del año, que es muy valioso, los invito a revisarlo. Lo vamos a colgar aquí como parte de los anexos del podcast. Porque ya refleja esa realidad. De la 250 en adelante cae de forma sustancial el número de compañías que en Colombia reportan sus prácticas de sostenibilidad. Entonces, te ilustro aquí al auditorio con un datico. Entonces, fueron llamadas 5.232 compañías por la super, 1.107 dieron información. Entonces, ya cuando uno empieza a ver lo que reportaron, me dice, ve el vaso medio vacío, ¿no? Claro. Pues para mí, porque que el 25% tengan programas de sostenibilidad, hay mucho por hacer. El 25%, pero de las 1.000 o de las 5.000. No, porque solo 1.000 reportaron. No, por eso. Pero es que mira que estamos llegando al mismo número. Bueno, 1.000. Entonces... Estamos llegando al mismo número en el sentido de que uno puede asumir que en Colombia hay más o menos unas 250 empresas que hoy están trabajando estos temas, pues de forma organizada, documentada, con informes. Sí, mira, la cifra. Exacto, como sí, tú por la eso, estás diciendo. Claro. Entonces, listo, ese es el universo que, bajo un escenario voluntario, donde nadie te está obligando ni a gestionar estos temas, ni a comunicarlos, hemos logrado que ese universo de compañías trabaje en estos temas. Perfecto, yo creo que ahí se han dado pasos importantes. Como les decía, yo creo que hay un universo un poco más amplio que debería estar trabajando estos temas por el tamaño de las compañías y porque son compañías muy expuestas al sector financiero, ya sea pues a los bancos mayoritariamente, a las aseguradoras y en menor medida a los fondos de inversión o las fiduciarias. Pero hay un universo, para mí, no voy a decir el número que es que me estabas pidiendo, pues sí te voy a dar este número. Yo creo que de la empresa 250 del país por ingresos, por ahí hasta la 1.900, esas compañías yo creo que ya están en un punto donde deberían estar comunicando sus prácticas. No, entendido, y me parece bien lo que está haciendo las supersociedades porque es motivando también, y es un autodiagnóstico, uno a veces lo ve, yo no lo llené, pero porque era voluntario, de verdad que estaba obnubilada haciendo mi informe obligatorio, claro. pero después lo repasé, ¿cierto? Muy juiciosa, y yo dije, bueno, todo esto sí lo tengo, entonces yo quedé tranquila, pero es un autodiagnóstico que sirve mucho, entonces los invitamos a ver, porque tarde o temprano eso va a ser obligatorio. Vamos al otro corte, Eduardo, y es la 015, ¿cierto? Porque esto como que ellos no hablaron, pero ahí como que se complementaron. Son dos caras como la misma moneda, en mi No opinión. se tomaron un tinto los superintendentes, pero yo como que sí o sí. Yo entiendo que a después ver, cuéntanos eso que tú debes saber. Después sí, la sacaron y después se las tomaron. Yo entiendo que si hay una búsqueda de sinergias en términos de la información que el mercado debería suministrar y quién es el principal usuario de esa información. Ajá. Que yo pues siempre he dicho que los principales usuarios de la información de sostenibilidad deberían ser 4. Las entidades financieras, los clientes de las empresas, y ese digamos varía mucho dependiendo del tipo de cliente que tengas. Yo difiero, ese lo quito. Por eso sí. Yo ese para mí siempre es el comodín. Sí. Los empleados, donde hay que pero hay que saber cómo comunicar a los empleados. No es el informe de PDF de 80 hojas, pero sí hay información
en ese reporte que puede ser valioso comunicarle a través de diferentes mecanismos a los empleados. No, perdón, entonces claro, comunicarse a los empleados, sí, valiosísimo, sí, sí, y especialmente si uno es el director de sostenibilidad, no, hay que hacer tracción, hay que mostrar lo que se hizo. Y el otro pues son los reguladores, ¿sí? Para mí esos son los 4 grupos de interés principales. Hay más, cada empresa es distinta, pero sí, para mí esos son los 4, considerando que clientes es relativo, muy relativo. Sí. Entonces, bueno, en ese escenario tenemos al sector financiero como un gran usuario de la información y bajo esta nueva, digamos, dinámica donde no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, el regulador está viendo al sector financiero como un actor que por su capacidad de influencia puede incentivar prácticas sociales y ambientales en las compañías en las que invierte o financia, pues estamos llegando pues a regulaciones como la que entró en vigencia en Colombia, que es la Circular Externa 015, que de alguna manera, y aquí retomando la conversación que venimos teniendo, tú decías ahorita, coincidimos en que por el lado de riesgos la sostenibilidad ya es una realidad. Yo diría que en Colombia, con la llegada de la Circular Externa 015, pues la sostenibilidad ya no tiene reversa. Porque, y eso pues, no va a cambiar, eso no lo van a porque si las entidades financieras en Colombia están obligadas, porque aquí ya sí es una obligación, a evaluar riesgos sociales y ambientales y climáticos en sus operaciones, pues lo tenés que hacer. Sí. ¿Pero en qué operaciones? Pues en la financiación que le haces al sector real. Claro, entonces, pues, eso es, la conexión está total. Entonces, claro, ahí es donde yo vuelvo a mi argumento que decía ahorita las super sociedades, y es que, bueno, hasta dónde debería llegar el lineamiento de pronto ya obligatorio, pues al universo donde realmente hay una interacción frecuente y real con el sector financiero, y eso normalmente son las 800, 1000 empresas más grandes del país, donde pues digamos son empresas que en términos de la cartera de los bancos o de la relación que tienen con las aseguradoras, pues son el universo que es también materialmente financiero para esas entidades. Sí. Entonces yo sí creo que vamos a ir hacia un escenario a la vuelta de unos 3, 5 años en el que yo creo que ese universo de empresas, más o menos las 800, 1000 más grandes del país, deberían tener la capacidad de reportar sus prácticas ambientales, sociales y entonces coincidimos que hay un punto de inflexión. Sí. O sea, ya la super lo dijo, además pues no lo dijo, no es tan fácil pues por una resolución no cambiarlo, porque eso viene pues de, digamos no hay nada pues que haga pensar a uno. O sea, hubo mucho debate del sector financiero en las primeras versiones de la circular, sí, pero ya la definitiva que salió el 3 de abril del 2025 pues es la definitiva, y sí, ahorita hay que presentar un plan de implementación, hay que presentar primero un plan de implementación en abril del 26, y hay que ya evidenciar la implementación en abril del 27. Entonces, sí, pues digamos que en ese sentido pareciera pues que no hay vuelta atrás. De acuerdo, y ahí se van a tener que movilizar las empresas, porque pues es claramente el sector financiero ahí las moviliza. Entonces tenemos en Colombia, digamos, como esos dos aspectos. También pues hay un tema, digamos, político o incertidumbre en nuestro país que no voy a ahondar en eso, pues no es el motivo de este podcast. Necesitamos otro podcast, pero también moviliza la sostenibilidad para un lado, para el otro. Total. La incertidumbre disuade, por usar una palabra bonita, a los directores y a los CEO de hacer inversiones cuantiosas. O sea, el país está un poco a la espera, y ni siquiera es por lo normativo, sino pues porque estamos en otros temas. Ahora, los temas laborales a la orden del día, pues, o sea, este tema del mínimo, del salario mínimo, es un tema de sostenibilidad. Y lo conversábamos Eduardo y yo, pues ahí las empresas y las juntas van a estar tomando decisiones de cómo siguen adelante, cómo estresan, digamos, al interior de las compañías para lograr disminuir sus costos, y habrá temas de sostenibilidad y que se sacrificarán. Eso a mí personalmente lo veo, ojalá no sea así, ojalá me equivoque, pero seguramente sí va a pasar. Sí, seguramente. ¿Tú qué crees también? Sí. Yo creo que el tema laboral y la manera como se va hasta cierta medida también tratar de proteger el empleo frente a estos nuevos escenarios
van a requerir pues como hacer ajustes en términos Sí, de proyectos y iniciativas. De inversiones y todo eso y ser muy pragmático en lo que realmente necesitamos. Bueno, no podemos terminar sin hablar pues de Davos y todo lo que está pasando, además porque a los que trabajamos en sostenibilidad, toda esta semana en Davos el informe de riesgos, pues los comentarios de los presidentes son el abrebocas de lo que va a pasar. Ahí pues hay material de estudio, lo que querramos. Está pues el discurso de Trump para bien o para mal. Sí. A mí me impactó, te digo, pues yo lo escuché por la noche con mi esposo y yo decía, no, esto parece una película, me siento ni siquiera en Netflix, esto es HBO. De verdad que me impactó cómo dice a la Unión Europea, les dijo bobos en la cara. Ustedes han hecho el esfuerzo de bajar el 30% de sus gases de efecto invernadero. ¿Para qué? Si China y Estados Unidos en un momento puede volar eso. También habló pues de la paz que ha logrado en algunos países, pero eso mirando también que después chismoseé en Google y todo esto es vía acuerdos para aprovechamiento de recursos pues, naturales y obviamente litio y bueno, todos estos materiales raros. Es impactante, ¿cierto? Entonces uno pues que hay como con reflexiones importantes. Sí. ¿Cuáles fueron las tuyas? Pues mira, yo prefiero no escuchar a Trump, pero a muchos políticos, no solamente pero a Trump. Por cultura general. De todo, yo hice el ejercicio. Sí, no, a mí hay muchos políticos de izquierda, de derecha y de centro que no me gusta escuchar. Bueno, sí. Pero sí, dos reflexiones ahí. La primera, ¿sabes qué sí escuché? Y súper recomendado. La otra gran conversación que nos está transformando es la de la inteligencia artificial. Sí. Y hay unas publicaciones en redes muy bacanas de como los 8 pues como CEOs que están como movilizando todos estos temas de inteligencia artificial, que tuvieron pues diferentes, en los días de Davos tuvieron pues como entrevistas que les hicieron. Y entonces están publicando pues ahí como todos los videos para que uno los vea. Y de los impactos negativos de la inteligencia. De todo, de lo bueno, de lo malo, pero me llamó mucho la atención pues también como la visión que ellos tienen sobre cómo esa tecnología pues nos va a transformar, y eso supera pues las realidades políticas y geopolíticas que tenemos hoy en día. Pues entonces, porque yo soy de la idea pues de que pues hoy tenemos esta visión con Trump, pero pues pronto en 4 años o en 3 años pues puede que la visión sea un poco distinta y ahí se replantean muchas cosas geopolíticas. El tema es que, volviendo a tu reflexión, una cosa que yo sí estoy convencido escuchando este tipo de discursos es que el problema del cambio climático, que si vemos entonces el análisis que normalmente cuando se hace Davos, la semana previa, unos días antes, el World Economic Forum, que es la entidad que organiza pues ese evento, saca su informe de proyección de riesgos, pues de corto plazo 2 años y de largo plazo 10 años. Que cambió diametralmente. Exacto, este año. Pero no el de largo plazo, no el de largo plazo, el de corto plazo sí. Mucho, y tiene razón. Pues, y mucho. Pero el de largo plazo todavía, por ejemplo, muestra que los 3 principales riesgos son ambientales. Entonces, por ejemplo, yo veía eso y escuchaba a Trump, que no lo escuché todo, pues sí escuché esa parte, y decía, no, entonces estoy absolutamente convencido que ese riesgo que aparece en el World Economic Forum de largo plazo, pues se va a materializar. O sea, el riesgo claro, pues sí. El riesgo de que no nos vamos a descarbonizar tan rápido, porque no nos vamos a descarbonizar tan rápido, pues ese es el resumen del discurso, pues así como que uno le dé rabia o lo que sea y cómo dice eso, pues, pero más allá de cómo lo dice, el mensaje es los planes o la visión que el mundo tenía de descarbonizar la economía y que eso se empezara a notar a partir de la década del 2030, pues 2050 es que siempre ha sido como el ideal, pero 2030, que uno empieza a ver ya como en el 30, 40. Logros importantes. Eso no va a pasar, eso no va a pasar porque el capital hoy que se requiere para avanzar en esa descarbonización hoy se está yendo para industrias, pues energías tradicionales o para la inteligencia artificial, que por eso te digo que también es tan importante, porque mucho del capital que posiblemente hoy se debería estar utilizando para descarbonizar la economía, lo estamos utilizando para invertir, para construir toda la infraestructura que se necesita para soportar la inteligencia artificial, pues trillones de dólares. Entonces, esa es parte de mi conclusión.
en 10 años vamos a estar en una situación donde la adaptación al cambio climático es súper estratégico. Entonces, por ejemplo, tú me dices estas agendas... Porque la inteligencia artificial también requiere agua. Mucha. Entonces, hasta ella. Pero sabes que yo estoy empezando a ver, volviendo a este tema, los clientes con los que trabajamos, listo, nos preguntan por cambio climático, pero me ha llamado mucho la atención que en los últimos 12 meses, la conversación ya es frente al riesgo físico del cambio climático, porque casi el proceso fue, pues me va a volver mucho. Primero quiero medir mi huella de carbono, pues ese ya es, listo. Entonces después necesito reportar bajo los estándares que existen, entonces TCFD, ahora se llama IFRS 2, listo, check. Y ahora y después necesito profundizar en entender los riesgos de transición, Sí. Listo, y ahora la pregunta es, oiga, no, yo quiero entender los riesgos físicos del cambio climático, porque yo ya siento que esos o ya se están materializando o se van a materializar en unos años y yo necesito entender eso, cómo impacta mi operación, mi cadena de valor y pues, tomar decisiones. Llegó, ahí sí. Entonces ahí es donde el discurso de Trump se me vuelve la realidad. O sea, si usted sigue pensando así, la descarbonización no va a llegar a tiempo, el cambio climático se va a materializar cada vez más, pues entonces cambiemos la conversación y necesitamos hablar más de adaptación. Nos va a hacer falta tiempo, Eduardo, porque además esa dependencia, cómo te afecta tu cadena de valor y a los proveedores, ¿cierto? Yo pienso que en ese impacto grande y las dependencias mayores está en la proveeduría, en el sector primario de la economía, en las materias, pues en todas las materias primas hay mucho para conversar, pero sí cambió muchísimo estos riesgos más geopolíticos, más en lo social pues, y en lo político, que será bastante interesante. Un mensaje de tu parte para las empresas colombianas y para los líderes de sostenibilidad que están, pues, digamos, son los responsables de liderar pues, la estrategia y toda la gestión en las compañías grandes, medianas, pequeñas. Pues yo dejaría 2 mensajes. El primero es que pues, no perdamos de vista que tenemos, digamos, esta coyuntura regulatoria que aunque en el mundo se está transformando rápidamente, pareciera que en Colombia todavía están como dadas las condiciones para que tanto se promueva la divulgación de la sostenibilidad, como también entender la sostenibilidad con su impacto financiero y desde la mirada de la gestión de riesgo. Entonces, un poco el mensaje es ese, o sea, la agenda continúa, se está transformando, el lenguaje se está transformando, tenemos que ser capaces de conectar la sostenibilidad con la generación de valor, con la mitigación de riesgo. Siento que las condiciones están dadas en Colombia para que tengamos esa conversación, pero uno también observa muchas áreas de sostenibilidad, muchos líderes de sostenibilidad que no se sienten cómodos con esas terminologías, entonces también hay que apoyarlos para que entiendan que la manera también de seguir motivando y protegiendo estos temas en sus organizaciones es ser capaz de conectar lo que hacían con la generación de valor y la gestión de riesgos. Yo creo que ahí hay una tarea por hacer. Y el segundo mensaje es, Colombia de todos modos en el contexto regional sigue siendo un referente muy grande en temas de sostenibilidad. Yo lo veo particularmente en el sector financiero. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de apoyar entidades financieras en Centroamérica, en Perú, en Ecuador, gracias a que como somos colombianos y hemos vivido de alguna manera lo que se ha venido construyendo acá, pues ven en la experiencia de las personas en Colombia un recurso muy valioso para poder acompañarlos pues como en el camino que esas entidades están recorriendo en esos países que seguro pues están unos años atrás de lo que estamos nosotros. Entonces yo creo que también para las empresas en Colombia pues no pierdan eso de vista, pues aquí hemos construido en varias décadas pues un ecosistema muy potente que primero pues no lo deberíamos dejar perder y por el contrario pues cómo hacemos para que sea también un factor diferenciador de lo que es ser pues como
empresa en Colombia. No, excelente reflexión. Muchas gracias, Eduardo. Creo que tenemos que compartir toda esta información, estos análisis de diferentes perspectivas. Esto es un péndulo, sin duda, como lo decíamos al principio del podcast, del episodio, pues esto ha tenido cada 15 años más o menos unos ires y venires, pero pues también hechos históricos, realidades que hay que conocer para poder llevar este discurso a las juntas directivas, a los CEO, poder convencer que no podemos pues parar en estos temas de sostenibilidad, de pronto no contar tanto, cada uno mirará de acuerdo a su estilo de empresa, pero que hay que movilizarse porque hay, digamos, vectores importantes que nos van a llegar. Nuestro cliente nos lo va a pedir para el caso de proveeduría, el banco o simplemente, y tan fuerte, no simplemente tan fuertemente como Eduardo lo dice, la materialización de los riesgos y especialmente los riesgos físicos del cambio climático. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Eduardo. Me gustaría que te despidieras, que invitaras a que te sigan en tus redes sociales, a que pues el público, bueno, además ya tienes muchos seguidores, no necesitas más, pero coméntales dónde te pueden encontrar. Yo pues no soy tan amigo de las redes sociales, entonces yo pues la red social que más utilizo es LinkedIn, ahí es donde están pues mis seguidores, están en esa red. Sé que este podcast en particular es también pues muy consumido por profesionales que siguen esa red, entonces pues nada, ojalá que tengan la oportunidad de disfrutar este capítulo, invitarlos a que también pues sigan a Marta en todo este proceso que ella viene liderando pues de tener estas interacciones. Yo siempre le he dicho pues que valoro mucho este esfuerzo que estás haciendo de educar, sensibilizar y traer cada vez más los temas de sostenibilidad a más y más personas, así que felicitaciones por eso. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí en redes sociales, en LinkedIn en particular, podemos seguir en contacto. Bueno, me encanta esta conversación para invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a nuestro podcast Cadenas de Valor Sostenible, que nos sigan en redes. Siempre tenemos y siempre será así información de mucho valor, invitados de mucho valor, gente experta, y que sepan que este es un canal de comunicación. De verdad, Eduardo tiene unas redes pues muy importantes, nos trae siempre los documentos de mayor actualidad. Los líderes de sostenibilidad deben estar permanentemente estudiando. Creo que siempre, como nos tenemos que anticipar a lo que pase, pues el estudio es un imperdible nuestro. Suscríbanse al canal, igualmente aquí les vamos a estar pasando toda esa información y escríbanos, díganos a quién les gustaría ver acá. Si tienen preguntas para Eduardo, documentos de los que pudimos mencionar, se los voy a hacer llegar con mucho gusto. Muchas gracias y hasta la próxima.